Hola, pues ya buenas noches, porque ya es bastante noche, incluso con el horario de verano. Soy yo, Shivon, y hoy es miércoles 4 de abril. Wow. Y bueno, este video va a ser sobre dos cosas. La primera es, se supone que hoy tenía mi cita para ver lo de las boobs, que les había dicho justo hace una semana, que hoy tenía cita con el cirujano plástico. De hecho, mi cita era a las 6. Y era en un lugar que se llama CATI, Centro de Atención a Transgénero Integral, que me recomendaron en la Clínica Condesa. Ahí me dijeron, porque yo les pregunté, oigan, pues estoy buscando a un cirujano plástico para una operación de implantes mamarios y que además pues sepa qué onda con la banda trans, ¿no? Que conozca a la población trans, que tenga capacitación y ahí me recomendaron justamente este centro, el famoso CATI, y hablé y había hecho una cita y mi cita era para hoy a las 6. De hecho yo ayer que me hablaron para confirmar, sí, sí, ahí voy a estar, ¿no? Um, bueno, me acompañó Lea, que llegó a mi casa. Total, a las 5:30 llegamos al Talcati, ¿no? Entonces tocamos el timbre, pasamos, nos sientan en una salita y nos preguntan, ¿a quién vienen a ver? Pues que al doctor fulano, ¿no? Ah, ok. Serán 5:30. Es que estoy pisando. Este, este lindo cojincito, que no es mío, es de mis perros. Pero de repente dije, ¿qué es esto aguado? Creí que había pisado un perro, pero no. Y entonces, pues a las 5:30 pasamos, dijimos que íbamos a ver al doctor fulanito de tal, nos sentaron en una sala. Pues fue así como, bueno, pues nos toca, nada más era para mí, era hasta las 6, pues a esperar, ¿no? Dan las 6, no nos habían pasado. Como los médicos nunca brillan por su puntualidad, así que digas, wow, ya es la hora, va usted a pasar. Pues no hice gran escándalo, ¿no? Que por cierto en otras ocasiones lo he hecho. Por ejemplo, con mi dermatóloga, ella tenía muy mala costumbre de que te daba una cita 1 hora y te podía recibir hasta 1 hora y media después. Y a ella sí se la hice de emoción una vez, porque me acuerdo que le dije, oiga, mire, le voy a decir una cosa. Usted tiene su trabajo y yo tengo el mío. Si yo hiciera esto con mis alumnos de llegar 1 hora y media después al salón, se habrían ido. Y la que habría incumplido en el trabajo que tenía que hacer habría sido yo. Y es una falta de respeto al tiempo ajeno a lo que la demás gente hace con su tiempo. Y es una falta de profesionalismo enorme. Entonces me acuerdo que en esa ocasión le dije a mi dermatóloga, ¿sabe qué? Así como usted valora su tiempo y tiene precio su tiempo, el mío también. Y así como hay profesionalismo, pues yo también lo tengo, ¿no? Y yo no le haría esto a mis alumnos porque es una falta de respeto, darles 1 hora y llegar 1 hora y media después, ¿no? Entonces ya me voy. Y sí, voy a seguir agendando citas y voy a esperar 20 minutos. Después de esos 20 minutos me voy a ir. Y me voy a ir porque me parece una falta de respeto. Y ni modo, si pasa esto después de 3 o 4 ocasiones me buscaré otra dermatóloga. Me acuerdo que se lo hice a mi dermatóloga. Nunca jamás, después de eso, me volvió a recibir después de 20 minutos. Lo cual está feo, porque le seguía faltando al respeto al resto de los pacientes, ¿no? Ya era una cuestión de a mí, ya no, porque yo le había dicho, oiga, esto es una falta de respeto. Y no me importa la razón que den, o sea, es una cuestión básica, ¿no? Volviendo a la anécdota de hoy. Pues estaba yo ahí con Lea sentadas las dos en el silloncito, en la tal Katy. Y de repente ya eran 6:10. Y yo dije, bueno, ok, 10 minutos, estoy exagerando, soy una neurótica. Este, Quizás tampoco va a ser el doctor más puntual del mundo. Y a las 6:15 sale una secretaria y me pregunta que a quién iba yo a ver. Para esto ya había salido otra señorita en algún momento y me había dicho, ¿a quién viene a ver? Cuando yo llegué a las 5:30, me dijo, ¿a quién viene a ver? Y le dije, vengo a ver al doctor tal, ¿no? Ah, sí, siéntese. A las 6:15, 45 minutos después, sale esta señorita y me dice, ¿quién viene a ver? Digo, al doctor Perengano. Ay, pero no es aquí.
ya sé que va a gente como Tipitín, le va a gustar la cara que acabo de hacer, le va a tomar un screenshot y me la va a mandar 400 veces para molestarme. Pero sí, esa cara puse ¿de what? Y le dije, me lo dice a las 6:15, cuando mi cita era a las 6. Cuando llegué aquí a las 5:30. Si me hubieran dicho a las 5:30 que la cita era en otro lado, porque estaba en la Nápoles y la cita resulta que era en Polanco, cosa que yo no sabía, sí habría llegado. Quizá corriendo, quizá 10 minutos tarde, pero habría llegado. A las 6:15 me dice, pero no es aquí. Y le digo, oiga, no es por nada, pero qué enorme, enorme, enorme falta de respeto. Y es una enorme falta de respeto, porque cuando yo hablé a agendar una cita, de entrada les pregunté, oigan, este doctor es fulanito de tal que está en el CATI, en el Centro de Atención a Transgénero Integral. Sí, 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 sí. Ok, quiero sacar una cita para verlo. Y sí es en el CATI, ¿verdad? Sí, 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 ok. Yo no sé si tendría que haber preguntado, oiga, el doctor está físicamente localizado en el CATI. Porque por supuesto no lo planteé así. La pregunta nunca fue, oiga, 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 ¿me puede usted dar las coordenadas del doctor? ¿Me puede decir? No, le pregunté, oiga, este es el doctor que pertenece al CATI y está en el CATI. Y hablo para hacer una cita en el CATI para ver a este doctor. Por supuesto, jamás pregunté, oiga, espacio-temporalmente la cita que voy a estar haciendo ocurrirá en el CATI o no. Por supuesto que no hice esa pregunta, pero insistí en 2 ocasiones si era el doctor que atendía como parte de esta clínica llamada CATI. Y la señorita que me dio la cita me dijo que sí. Y cuando me confirmaron le dije, hablan de parte del doctor tal de la clínica de atención a transgénero integral. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si soy yo y mi absoluta falta de sentido común, o ellas y su absoluta falta de sentido común, que no pudieron decirme, oiga, sí es parte de la clínica, pero no atiende la clínica. Entonces esta soy yo, furiosa, porque llaman al doctor y le dicen, oiga, pues es que aquí está quien venía a verlo. Y pues resulta que se confundió. Y yo, por supuesto, ya para entonces estaba yo furiosa. Porque yo no me había confundido a mí. Simplemente nadie jamás me especificó que ahí no era. Y entonces están hablando con el doctor y le dicen, oiga, ¿quiere hablar con la persona en cuestión? Y el doctor dijo, no. Y dije, wow. Wow. O sea, el doctor dijo, no. No tomó la llamada que le hicieron desde la CATI para decirle, oiga, resulta que pasó esto. Entonces yo por supuesto le dije a la señorita, oiga, me parece una falta de respeto enorme lo que acaba de pasar. Ay, le ofrezco mis disculpas. Y le dije, no, no es por nada. No me sirven sus disculpas. Lo que yo espero es que esto no le vuelva a pasar a ninguna persona. O sea, se me hace una falta de respeto a la población trans que hablan buscando a un doctor específico para nuestras necesidades, que pregunta si está allí y que se les olvide mencionar el pequeño detalle de sí es parte de la clínica, pero no atiende aquí. Y le dije, no es por nada, pero yo lo que esperaría es que esto no les vuelva a ocurrir y que cuando vuelva a hablar otra persona trans, este problema no lo tengan. Ay, de todas maneras les reitero mis disculpas. Reitere más lo que quieran. Llamé después a la clínica y le dije, oiga, llamo porque hoy tenía una cita a las 6, ¿no? Después de que me hicieron malgenerización por teléfono, así como, wow, wow, el cirujano de la clínica de atención transgénero integral tiene una persona que te contesta el teléfono y te malgeneriza. Y dices, wow, wow, vamos bien, sentando precedente, ¿no? Entonces le dije, no, soy fulanita tal y llamo para la cita. Y le digo, oiga, nada más quiero decirle que me hubiera encantado que cuando llamé y cuando ustedes me llamaron para confirmar la cita, me hubieran dicho
Me hubieran dicho, oye, el consultorio del doctor está en tal lugar. Sí es parte de la CATI, pero no atiende en la CATI. Y de veras, o sea, yo no sé si toda la humanidad le pregunta cuando habla en lugar, ¿me puede usted dar las coordenadas espaciales del doctor? ¿Me puede usted dar la latitud y la longitud? ¿Me puede usted decir en la guía roja en qué plano viene? No, supongo que no lo hace nadie, ¿no? O sea, preguntas, oiga, ¿tal médico es parte de tal clínica? Sí. Ah, entonces está ahí. Ah, ok, lo supones, ¿no? Pero bueno, soy yo, no logré verlo. Como se dieron cuenta, estoy un poco furiosa. Porque además le dije, oiga, yo llegué aquí a las 5:30 y les dije a quién venía a ver. Y me tuvieron 45 minutos sentada. Cuando alguien me podría haber dicho, en ese momento, váyase, aquí no es. Se esperan 45 minutos. Entonces, bueno, pues voy a ir el viernes. Para mis pulgas, que son muchas, sí me voy a quejar y les voy a decir, oigan, que no te malgenericen por teléfono. Que te tengan respeto y que por supuesto tengan el sentido común. Decirte, pues sí es parte de la CATI, pero no está allí. Porque para nada es evidente eso. Entonces, ya les contaré en una semana cómo me va. Hasta ahora estuvo mal. Entonces, bueno, si esto sigue pues así, más bien buscaré una segunda opinión. Cambiando de tema, y antes de cerrar el video, justo estaba viendo que se suscitó un debate que es súper recurrente en redes sociales, súper recurrente en redes sociales, y es el tema de la arroba, del asterisco, de la X, como maneras de escribir. Ya la gente no escribe nosotros, sino que escribe nosotros X, o nosotros arroba, o nosotros guión, o nosotros asterisco S. Y se genera un debate recurrente en redes sociales porque dicen, oigan, ¿qué es esto? Y me encontré un argumento, que es un argumento que quiero discutir súper rápido, donde alguien decía que una muy buena razón para no usar eso es porque no puede ser llevado al lenguaje hablado. Y decían, todo en el lenguaje escrito tiene que ser llevado al lenguaje hablado. Y eso es falso. Entonces, quizás habría muchas razones para cuestionar si debemos o no escribir con la arroba, con la X, con el asterisco, con el guión. Desde luego que es parte de un esfuerzo por hacer un lenguaje incluyente. Pero este argumento de que de alguna manera no puede ser llevado al lenguaje hablado, en la manera en la que yo me lo encontré, exponía una suerte de malestar que decía eso, ¿no? Esto no se puede pronunciar. Y como no se puede pronunciar, no se debe escribir así. Entonces yo, un poco de broma, y por supuesto el comentario venía, por supuesto, el típico hombre que llega y dice, yo me escudo en las reglas de la Real Academia y gracias a las reglas de la Real Academia llego a decir que todo lo que están haciendo ustedes feministas está mal, y está mal porque además no lo dicen desde su machismo, sino lo dicen porque son las reglas del buen español y que tienen que ver con cómo funciona de hecho el lenguaje. Y es ese punto como el que me irritó mucho, porque fue así, oigan, una de las cosas que nos enseñó el siglo XX, no solo el postestructuralismo, desde antes yo creo que de alguna manera ya está la semilla, es que la relación entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado no es unívoca. O sea, no es que haya un elemento en el lenguaje escrito que corresponde a un elemento en el lenguaje hablado, eso no pasa. Ejemplos babosos. ¿Cómo se pronuncia una tilde solita? No se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia un punto? No se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia un punto y coma? ¿Cómo se pronuncia la cosita esa que tiene la ñ? No se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia en francés el circunflejo, el acento grave? Alguien me puede decir, bueno, claro, cuando ya van con una vocal ya hay un cambio en la pronunciación. Claro, pues lo que estoy diciendo es, tenemos elementos que son parte del lenguaje escrito que de hecho no se pronuncian. La tilde, la cosita de la ñ, todos los signos de puntuación, los espacios de alguna manera no los pronuncian, simplemente están allí
para marcar las pausas que hacemos. Pero en realidad las relaciones no son de un a un elemento, sino son de grupos de elementos a grupos de elementos. Pero tampoco es tan fácil, porque de hecho si nos ponemos a ver, hay una serie de elementos contextuales, por ejemplo, que yo esté moviendo las manos, que es algo que hago muchísimo. El que haga gestos, que es algo que hago muchísimo. Yo no sé por qué no tengo líneas de expresión, pero hago muchos gestos, hago mucho uso de las manos. Hay un montón de cosas que pasan por la prosodia, por la entonación, que por supuesto no se quedan en un texto. Precisamente por eso el lenguaje escrito inaugura otra serie de marcas que no necesariamente tienen una correspondencia con el lenguaje hablado. Suponer que sí, suponer que hay una copia fiel del lenguaje escrito, o más bien que el lenguaje escrito es una copia fiel del lenguaje hablado y que esta es una copia fiel de lo que estamos pensando, es un error. Es un error, de hecho es parte nada más de lo que Derrida llamaba la metafísica de la presencia, que favorece al habla como un modo privilegiado del lenguaje. Y todo este rollo gigantesco viene a que puede que haya muy buenos o muy malos argumentos para escribir con X, para escribir con arroba, para escribir con asterisco, con guión. Pero un argumento que sin duda no es bueno es el de decir que no hay una correspondencia entre el lenguaje escrito y el hablado. Porque esto no pasa y no pasa nunca. O sea, parte de la condición de éxito del lenguaje escrito es que no guarde una relación unívoca uno a uno de sus elementos con el lenguaje hablado, porque tiene que introducir otra serie de elementos que son propios ya del contexto escrito. Entonces, entre todos los argumentos que podemos dar, ese no es bueno, ese es un pésimo argumento. Alguien puede dar algunos otros como el problema de la comunicación, que sería bueno que pudiéramos comunicarlo verbalmente. Va, pero de alguna manera inaugura un signo en el lenguaje escrito que está gestando una manera distinta de pensarnos. Y ahí, por ejemplo, Derrida también llega a teorizar la importancia que tiene la incorporación de una nueva marca, ¿no? Decía, allí donde no hay posibilidad de hacer una marca, quizá el pensamiento no tiene la posibilidad precisamente de inaugurar nuevas maneras de categorizar o de estructurar. Y allí donde aparece una marca, aparece la posibilidad de una diferencia. Y en ese caso, lo que estamos haciendo cuando escribimos con esta X, con la arroba, cuando estamos escribiendo con el asterisco, cuando estamos escribiendo con el guión, es tratar de crear una diferencia que propicie una nueva manera de pensar. Por supuesto que está el reto de cómo lo comunicamos. Hemos ido desarrollando maneras. Por ejemplo, muchas veces cuando escribes con X, terminas diciéndolo con E. O terminas diciendo nosotras, nosotros, nosotres. Como si eso fuera extrañamente sinónimo de un asterisco, ¿no? O sinónimo de un guión, o sinónimo de la X, que la X de hecho para algunas personas de hecho es como una especie de variable que puede ser llenada, ¿no? De una manera matemática, ¿no? X es una variable que puede ser de alguna manera fulfill, no, ¿cómo es esto? Bueno, que puede de alguna manera tomar el valor de la A, de la E, de la O. Entonces, nos lleva también a empezar a pensar qué hacemos con el lenguaje hablado. Pero trazamos una diferencia en el lenguaje inscrito, que es un motor del lenguaje hablado. Y eso es un modelo, digamos, de empezar una revolución lingüística que no es menor. Ahora alguien decía, oigan, pero eso invisibiliza a las mujeres. A ver, no niego que ese puede ser un argumento mucho más interesante, ¿no? Es decir, si el masculino tenía esta trampa de fungir a veces como neutro y a veces como masculino, el asterisco parece que hace algo parecido, pero ya no denotando al masculino, sino siempre siendo un neutro que nunca te dice atrás de la neutralidad quiénes están. Y que entonces perpetúa cierta práctica de invisibilidad, ¿no? Ahora, yo creo que es un argumento que vale la pena pensarse con más calma. Lo único que diría es que por supuesto que el lenguaje, de nuevo tiene que ver con la tesis de la metafísica de la presencia, nunca podrá transmitir a cabalidad la presencia de todas las diversidades, no a plenitud. El lenguaje siempre implica de alguna manera cierto borramiento del hablante. De hecho, es condición de posibilidad del habla que se dé este proceso de dehiscencia. Y eso nos llevaría a un argumento más interesante que no voy a explorar aquí, pero que simplemente quería esbozar. Y lo quería esbozar porque es un tema
súper recurrente en redes sociales. Y yo lo único que quería decir en este momento es, de todos los posibles buenos argumentos, el de que no hay una correspondencia entre lo escrito y lo hablado no es un buen argumento. Puede que haya otros, pero ese no es. Este, último bufe y me voy porque este ya es un video de 20 minutos. Nos urge dejar de tener clichés en nuestros análisis. De repente ves por ahí que ya todo el mundo está haciendo el análisis torcido queer del sur, de colonial, post no sé qué, humano, no humano, y se generan una serie de muletillas. El otro día de broma le decía a Lea, por Dios, que alguien escriba un tratado de la crítica desde el noroeste. Por favor, aunque sea de broma, que nos obligue a pensar en nuevas herramientas analíticas. Ya me voy porque soy una pinche arpía. Bye bye, nos vemos en una semana.